Ahora vamos a ver un poco de lo que es el método simplex. Aquí en el código vamos a ver todas las clases que este método posee. Observamos aquí que está el view, que es la de escritorio, que es la que observamos cuando se ejecuta, y el código que permite esa acción. Aquí observamos, la principal es esta de aquí, que es en donde se va a resolver, bueno, es el botón de resolver, que vendría a ser este. Y esto es lo que va a realizar. Bueno, primeramente veamos lo que contiene esta función para continuar con el resto de clases. Aquí vemos que se crea un nuevo problema enviando ActionMax. En este caso ActionMax, un valor true significa que la función se va a maximizar, un valor false significa que se va a minimizar, pero en este caso solamente utilizamos true para maximizar, puesto que no hemos realizado ejercicios con minimizando la función z. Lista de resultados se limpia, es este de aquí. El problema se borra. Aquí hay una función borrar todo que borra todos los textos, y aquí se coloca la función objetivo en el problema. Se obtiene el valor de la función objetivo, en este caso edwin.capturar, que es una de las funciones más importantes. Lo encontramos acá en método simplex fórmulas. Expliquemos rápidamente de qué se trata esta función. Bueno, capturar básicamente se refiere a transformar una cadena de caracteres a un vector de dobles. En este caso lo que queremos transformar sería, digamos, una ecuación, y lo que se devuelve son los subíndices. Aquí vemos el contenido de capturar. En este caso se añade al texto, se añade un 2 puntos al final para identificar en dónde termina, y a continuación se incluye un while, en donde el índice, calculamos un índice, en este caso va a ser igual al siguiente signo de entrada. Este siguiente signo que se encuentra aquí, básicamente lo que hace es buscar la posición en donde se encuentra un signo, el próximo signo. Suponiendo un ejemplo, 2x1 más 3x2 más 6x3. El próximo signo a partir del inicio sería este. Entonces el índice vendría a tener el valor de índice de este lugar. Término vendría a ser a la entrada punto substring desde 0 hasta índice, es decir, todo este contenido es un término. Y la entrada se va a reducir hasta índice, es decir, que ahora entrada solamente va a ser esto. Esto se ha separado ya. Este va a ser el primer término, y ahora este va a ser la nueva digamos, entrada. Y ahora se procede a separar el término que se ha encontrado. ¿A qué se refiere separar? Separar el subíndice del índice en donde se va a guardar. En este caso, separar, aquí vemos, en caso de que haya solamente x, se añade un 1 adelante. Todos sabemos que al escribir x1 tranquilamente se escribe de esta manera, pero en subcódigo se va a ingresar un 1 para que pueda haber un valor el cual ingrese al vector. Bueno, aquí vemos
De la misma manera, cuando existe el signo menos, un menos 1, y se calcula el índice, es decir, se lee el valor después de la x para determinar cuál es el índice en donde se va a guardar el término auxiliar. En este caso, suponiendo x1 vendría a estar en la posición 0, puesto que índice, que es 1 menos 1, es 0. De la misma manera, x2 vendría a estar en la posición 1 y x3 en la posición 2. Lo mismo resultaría escribirlo en un distinto orden, puesto que el lugar, la posición depende del número después de la x y el subíndice depende de su valor anterior a x. Bien, aquí vemos cómo retorna el valor ya de términos, que vendría a ser el doble creado, un vector doble. Continuando en nuestro simplex view, seguimos ahora por problema punto nueva restricción. Se crea una nueva restricción a partir de las que están escritas en la tabla. Y a continuación se procede a preparar el ejercicio y a resolver por el método simplex. En este caso, preparar vendría a ser a tomar algunas medidas. Por ejemplo, el lado derecho no debe ser negativo, y nada más en este caso. Y resolver el método simplex ya es el procedimiento completo para resolverlo. Pasamos ahora a ver la estructura de la clase problema. Aquí en problema podemos ver que hay una tabla proceso, la acción maximizar y un array list de restricciones. La función objetivo se la toma como una restricción, puesto que la tabla que se va a considerar necesita tomar todos los valores, incluidos la fila 0. Así que la he tomado como una restricción, simplemente que se lo toma en una función aparte, como la función objetivo. Después de que se ingresa la función objetivo, vienen las restricciones. Aquí podemos observar, se añade una nueva restricción. Para comprender cómo se añade una nueva restricción, vamos a la clase restricción. Aquí vemos de qué consta una restricción. Consta de subíndices n, consta de desigualdad, de solución y de valor z. Subíndices viene a ser los subíndices de la ecuación. La desigualdad se consideraría como el signo que posee, la solución el lado derecho y el valor z es el valor z que posee. En este caso solamente la primera fila o la fila 0 va a ser la que tenga un valor z1, el resto va a tener un valor z en 0. Aquí vemos cómo se obtiene a partir del texto, se lo transforma ya a un valor numérico. Claro que en este caso únicamente vamos a tomar en consideración el menor igual y el igual, que sería menos 1 y 0. Con respecto al lado derecho positivo, aquí hay una consideración al momento de crear la restricción, en donde van a cambiar de signo, en este caso, todos los valores en la fila, incluido, claro, también la desigualdad, puesto que cambiaría de lado. Regresamos a nuestra clase problema para continuar viendo qué nos muestra. Preparar, ¿qué es lo que hace? Prepara el problema. ¿Cómo? Creando un nuevo proceso que envíe estos valores, los valores de esta clase. Bueno, resolver, vamos a ver, borrar todo, permite borrar todo
el contenido, y si vamos al view vemos que después de la nueva restricción, después de preparar, procedemos a resolver ya el método simplex. Vamos ahora entonces al problema y a ver qué nos trae resolver método simplex. En este caso, proceso, que es la nueva tabla creada, nos envía a resolver método simplex para continuar con el procedimiento. Vamos ahora entonces, ya estamos aquí en la clase tabla, que al decir verdad esta es la clase más larga, que tiene más contenido, pues aquí es donde se hace la operación completa del método simplex. Aquí en la clase tabla hay algunos valores que nos van a ayudar en lo posterior: num variables, restricciones, ancho, la tabla, que es la principal, puesto que aquí es donde se manipula todos los datos, el resultado, que bueno, simplemente sirve al final, z, el valor de m, y caso igual. Caso igual es uno de los más importantes también, debido a que nos permite identificar cuál de las restricciones tiene un igual. En este caso, el caso igual, cuando en su posición haya un 1, significa que en esa fila va a existir una igualdad, y de esa manera se coloca m en la parte superior, como hemos visto ya en la teoría. Bueno, continuamos con el constructor de tabla. Aquí vemos que se obtienen los datos, se calculan todos los datos iniciales. En este caso, calcular m aquí se muestra como primero. En caso de que haya una igualdad, se necesita el valor de m. Es por eso que antes que nada se calcula el valor de m. Para calcular m, lo que se realiza es una sumatoria de las soluciones en las restricciones y una división del tamaño de las mismas, es decir, un promedio de los valores que hay en el lado derecho, y a este promedio se le multiplica el valor de 1000 para que sea un valor bastante alto. Bueno, continuando en el constructor, vemos num restricciones, que toma el valor de el tamaño de restricciones, caso igual, en este caso como nuevo, num variables, tablas, y aquí vemos cómo se incorporan los subíndices, es decir, cómo los subíndices se van incorporando en la tabla. De la misma manera, las variables de holgura se van añadiendo a la tabla, también las artificiales, claro. Y en el caso de que sea una variable artificial, cuando desigualdad sea 0, se añade también m en la fila 0. Bueno, y al final aquí se añade la solución y el valor de z. Tomemos en cuenta que esto se encuentra en un for, es decir, que todo ese procedimiento se va a realizar para cada fila. Se añaden los subíndices, todos los subíndices, se añade la desigualdad, las variables de holgura según el tipo de desigualdad que tenga, y se añade también la solución, que es el lado derecho, y el valor de z. El valor de z en este caso yo lo he puesto al final para que sea más sencillo utilizar los subíndices, ya con las posiciones 0, 1, y dependiendo de cuántas variables existan en el problema. Bueno, y aquí finaliza lo que es el constructor del problema del vector tabla. La prueba de optimidad se refiere
a conocer si en la fila 0 existe todos son positivos, es decir que si hay un negativo el resultado va a ser falso y obviamente no va a tener una respuesta verdadera de la prueba de optimidad. Solamente cuando todos sean positivos no pasa por falso y retorna el valor de true que se le asignó al inicio. Bueno, aquí tenemos el corazón tenemos el corazón de esta clase. Se declara iteración en el caso de la gran M, cuando exista el valor de M. Cuando hay un caso de igualdad en la posición y aquí es donde utilizamos caso de igualdad que sea igual a 1, entonces se realiza el proceso de la gran M. En este caso tomemos en cuenta lo que nos decía la teoría, que se toma la fila 0, y a continuación se procede a restar el valor de la fila en donde se encuentra la igualdad por M. En pocas palabras, bueno, aquí tenemos restador obtiene los valores de la tabla, en este caso la tabla I, que vendría a ser la tabla que contiene la igualdad. Es decir, esto va a ser igual a la tabla, a la fila que contiene la igualdad. Esta fila se va a multiplicar por M y la fila 0 va a restar a ese valor multiplicado por M, que aquí se lo denomina restador. Y el caso igual ya pasaría a tener un valor 0, pues ya se ha realizado este procedimiento. Cuando existan varios iguales, se va a realizar lo mismo, solamente que con los valores que ya se obtuvieron en el anterior, es decir, con la fila 0 actualizada. Terminando con esto, vamos aquí al while de optimidad, en donde nos dice que mientras la prueba de optimidad sea diferente de verdadera y tiene respuesta sea igual a verdadero, entonces va a realizar todo este procedimiento. Este tiene respuesta básicamente se refiere a cuando existen bucles infinitos. Aquí en iteración, cuando iteración es igual a 100, tiene respuesta es falso. Debido a que no pueden haber muchas iteraciones dentro de un problema, sería algo ilógico que existieran 100 iteraciones, ya es un valor muy alto. Entonces se muestra este mensaje de error y se procede a salir del problema. Claro que el resultado va a ser van a ser valores que no son las respuestas correctas. Aquí vamos a ver paso a paso qué es lo que ocurre. Se calcula la fila pivot, según la teoría que conocemos, se calcula la columna pivot. A partir de la columna pivot se calcula la fila pivot. Se obtiene el número pivot tomando en cuenta la fila pivot y la columna pivot. A continuación se simplifica la fila pivot, es decir, se vuelve 1 el valor, digamos el número pivot. Y se simplifica todo fila pivot, que se refiere a simplificar el resto de filas existentes, incluidas la fila 0 por supuesto, en donde se van a inscribir los valores 0 en la columna pivot. Se imprime tabla para verificar cómo va el procedimiento y la iteración aumenta en 1. Este ciclo nos va a permitir que el resultado sea óptimo. A continuación vamos a ver cada uno de estos valores a qué se refiere. Vamos ahora a calcular columna pivot.
Para calcular columna pivot, primeramente se encuentra el menor de todos en la fila 0. Después de encontrar el menor en la fila 0, se devuelve el resultado del índice. Es el índice lo que nos importa, así que este va a ser el valor que se devuelve. Para calcular la fila pivot se necesita conocer el valor de columna pivot. Mediante esta columna pivot yo puedo ir uno a uno haciendo la operación, en este caso el lado derecho dividido para el valor en la columna pivot que está en la misma fila del cual se toma este lado derecho. En un ejemplo que les voy a dar en subcódigo van a ver cómo es esto. Bueno, aquí se escoge el menor de todos y aquí se busca cuál es la fila pivot. Aquí se va a escoger el menor de todos ellos entre los resultados que se obtengan, y el índice en el cual se encuentre ese de ahí va a ser la fila pivot. Simplificar fila pivot se refiere a dividir la fila pivot para el número pivot. Simplificar todo fila pivot se refiere a hacer ceros el resto de valores, como utilizando un factor. Este factor, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a al valor en i de la columna pivot por menos 1. Es decir, que cuando multipliquemos la fila pivot por este factor y más la fila que queramos convertir a 0 en la columna pivot, pues nos va a permitir eso sin dificultad. Bueno, en establecer resultados lo que se hace es asignar ya los resultados z y guardar ya en el vector de resultados los resultados obtenidos. Aquí se calcula m sacando un promedio de todos los lados derechos, es decir, la solución. Se saca un promedio de todos ellos, se saca una suma de todos ellos y se divide para la cantidad. Esto de aquí vendría a ser el promedio y por 1000 para obtener un valor relativamente alto con respecto a esos valores. El máximo número de subíndices es la cantidad máxima de subíndices que hay en las restricciones. Para evitar problemas, variable por signo, variables adicionales. Bueno, esto no es muy lo que permite esto es calcular cuántas variables adicionales se van a añadir, es decir, en este caso las variables de holgura. Estos de aquí simplemente son ayuda para poder visualizar la tabla. Bueno, esto creo que es todo en lo que respecta al método simplex. Vamos a proceder a resolver un ejercicio con el método simplex. Enviamos a ejecutar este programa. Aquí ya tenemos el programa
Vamos a proceder a escribir un ejercicio que hemos realizado en clase, que dice 3x1 más 5x2. Utiliza los valores de x1 menor o igual a 4. Agregamos 2x2 menor o igual a 12. Agregamos 3x1 más 2x2 menor igual, igual a 18. Agregamos y procedemos a resolver el problema. Aquí en respuestas ya se obtienen las respuestas de x1 igual a 2, x2 a 6 y z a 36. Vamos a ver aquí en un subcódigo en system.out cómo se ha ido realizando la operación. Aquí vemos la fase de preparación, se preparan, se utilizan variables de holgura, se incluye el valor de m aquí. Aquí se utiliza la gran M en iteración 1, es decir, se busca cuál de ellos utiliza un igual. Y se procede a realizar la operación de este por M. Mejor, en pocas palabras, mejor sería conveniente decir esto menos esto que multiplica M. Sería más fácil decirlo así. Se procede a calcular utilizando la fila pivot y la columna pivot. Conociendo la columna pivot, se procede a calcular. Aquí vemos que este es el más negativo, así que esta sería ya la columna pivot. Se procede a calcular entonces para saber cuál será la fila pivot. 4 dividido para 1, 4. 12 para valores de 0 menores no se puede realizar porque resultaría ser un valor infinito en este caso. Así que no se realizaría esa operación en esa fila. 18 dividido para 3 sería 6. Así que aquí ya se obtienen los dos valores. El menor de ellos sería 4. Así que se obtiene esa fila como fila pivot. Se procede a realizar el simplificado de la fila pivot dividido para sí mismo, que resultaría ser lo mismo porque empieza en 1, y se procede a simplificar el resto, y aquí vemos en el ejemplo. De la misma manera, la siguiente iteración, el objetivo es obtener todo esto en ceros y unos, aunque aquí todavía hay un valor negativo, así que sería conveniente que el programa realizara una iteración más. Aquí vemos valores de ceros y unos en el lado izquierdo, así que ya tenemos los resultados. Para x1 sería el resultado de 2 y para x2 sería el resultado de 6. Muy bien. Esta clase de Edwin es un poco complicado de explicar. Lo que permite es capturar las cadenas de entrada. Las cadenas en este caso son las ecuaciones, y transformarlas en ecuaciones propiamente dichas, o subíndices o vectores dobles, que es lo que se devuelve. El índice vendría a ser el siguiente signo. En un grupo de variables sería desde antes de la primera variable hasta donde encuentro un más o un menos o algún símbolo. Eso sería ya un término. El término vendría a ser desde 0 hasta el índice encontrado. La entrada se tomaría desde índice, es decir, que ya va a excluir el primer término y se separa el primer término, y así con los siguientes.
Siguiente signo, lo que encuentra es en qué índice se encuentra un símbolo más, menos o punto y coma, dos puntos, que es el que se añade al final para saber dónde es el límite. Separar permite separar el término, en este caso el subíndice del lugar donde se va a ubicar. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, índice, que vendría a ser el valor después de la X, y observamos que se guarda en esa posición. Es decir, si tengo por ejemplo, si tengo un valor 2x1, estaría guardándose el 2 en la posición 0, debido a que 1 menos 1 es 0. Y aquí se devuelve el máximo. Bueno, esto tiene algo que ver con compiladores, pero se me ocurrió hacerlo en esta ocasión. Vamos a continuar ahora con el método de transporte. Olvidaba mencionarles algo sobre el método simplex. Vamos a ver algo sobre el bucle infinito del cual les mencionaba. Como podemos observar, aquí desarrollé un ejemplo donde x1 es menor o igual a 10, x2 menor o igual a 10 y x1 más 2, x2 igual a 100. Vemos que el valor máximo, según esto, para x1 es 10, para x2 es 10, así que por razones lógicas x1 más 2x2 no va a llegar a 100. Máximo podrá llegar hasta unos 30, debido a que 2 por 10 es 30, 2 por 10 es 20, más 10 30. Entonces se podría decir que esto de aquí no tiene lógica. Vamos a ver qué ocurre al momento de resolver el problema. Nos dice un mensaje: el problema no tiene solución. Revisa las ecuaciones en búsqueda de incoherencias que hayan podido causar un bucle infinito. Vemos que Z tiene un valor negativo. Por obvias razones, el problema está mal resuelto, digámoslo así. ¿A qué se debe esto? A esta incoherencia. Así que hay que tener mucho cuidado con algunas incoherencias que se pueden dar. Para borrar el contenido simplemente ponemos limpiar todas y procedemos a empezar un nuevo ejercicio.